enormemente agradecido con esta serie de videos hablándoles del desenlace de algunos personajes de South Park y por qué ya no aparecieron en la serie. Pero desafortunadamente los personajes se van acabando y esta serie de videos junto con este barco. Así que el día de hoy les tengo un recopilado de absolutamente todos los personajes de los que hemos hablado en esta serie de videos, además de 8 nuevos personajes que me han comentado bastante en todos estos videos. También te comento que estas son tus últimas oportunidades para participar por este Butters. Lo único que tienes que hacer es ir a mi cuenta de Instagram, buscar esta fotografía y ahí vas a encontrar cuáles son las bases para poder llevártelo. Estas son tus últimas oportunidades y no importa de qué parte del mundo seas. Sin más que decir, yo soy David del canal de Stupid Punks. Te invito a que te suscribas en caso de que te guste todo lo referente a South Park en español. Y hoy veremos qué le pasó a estos 56 personajes de South Park. Santa Claus. Debutando desde antes de que los mismos personajes de South Park existieran dentro de la mente de Parker Stone, Santa Claus apareció en la serie peleando contra Jesús. Tuvo algunas cuantas presencias evidentemente en todos los especiales o la mayoría de especiales navideños de South Park a lo largo de los años, pero no fue hasta la temporada 23 que tuvo su última aparición como uno. Perteneciendo a una de las temporadas más infames de todo South Park, la número 23, tuvimos la nieve navideña como la última vez que Santa Claus tuvo un papel importante cuando Randy quería legalizar la cocaína. Fuera de ahí, la última vez que apareció Santa Claus fue incluso en el especial de vacunación, obviamente en toda la multitud de personas que nunca había aparecido en la serie pero regresaron solamente por un breve cameo. A partir de este momento la explicación es que Santa Claus, bueno, volvió al Polo Norte y no hay nada de ciencia volviendo a South Park para cuando es Navidad. Dougie, el secuaz del Profesor Caos. A este lo conocimos en la trilogía de la lluvia de estrellas de la tercera temporada y no fue hasta el episodio de Profesor Caos de la temporada número 6 donde este empezó a tener protagonismo. Se supone que Dougie ha estado de la mano con Profesor Caos, siendo conocido como el General Desorden desde que apareció en la sexta temporada. Pero si hablamos específicamente de Dougie, la última vez que este llegó a aparecer en la serie fue en el episodio de Homeless y Heroína de la temporada número 21. En este episodio lo podemos ver en la fiesta de Marcus siendo uno de los cuantos invitados. Y a partir de este momento sus apariciones se limitan únicamente a videojuegos como Phone Destroyer, donde tiene varias cartas con las cuales puedes jugar con este personaje, y también otros como la retaguardia en peligro, teniendo como el destino de Dougie que solamente ya no se junta tanto con Butters o lo hace fuera de cámara como el General Desorden. Terrance y Phillip. Desde la primera temporada de la serie, Terrance y Phillip habían aparecido en el episodio de muerte en el cual pudimos ver que conocemos su propio programa. Originalmente los personajes de Terrance y Phillip funcionaban únicamente para que South Park se burlara de las críticas hacia su propio programa con la pésima animación de las primeras temporadas, pero poco a poco de una u otra forma empezaron a ganarse el cariño de los fanáticos y empezaron a ser cada vez más relevantes, por lo menos en las primeras temporadas de la serie. Tenían incluso protagonismo en la película de 1999 South Park Más Grande, Más Largo y Sin Cortes. Pero se han dado cuenta de que últimamente Terrance y Phillip ya no han aparecido en la serie y ya no han vuelto a ser mencionados de forma general por los protagonistas. La última vez que aparecieron Terrance y Phillip en la serie fue en el noveno episodio de la temporada número 21 de South Park, justo antes de que cayera la bomba atómica en Canadá. En esta última aparición pudimos verlos de una forma bastante anciana y justamente Kyle hace que se active la bomba, quedando Canadá totalmente en ruinas. A su mismo tiempo me parece que esta es la última vez en la que Canadá ha aparecido en South Park, con lo cual podríamos tener dos desenlaces para Terrance y Phillip. El primero sería que estos personajes murieron ya sea de viejos o por la caída de la bomba atómica hacia Canadá, y el segundo desenlace es que con toda la destrucción que hubo en Canadá, obviamente ya no tienen un programa con el cual salir adelante en el mundo del espectáculo. Mint Berry Crunch. A decir verdad no es de mis superhéroes favoritos de todo Kun y amigos, pero creo que a algunos de ustedes les puede interesar este dato. La última vez que vimos a Mint Berry Crunch fue en el 13º episodio de la temporada número 14 de South Park con Kun y amigos cuando pelean contra Cthulhu. Misma trilogía de episodios donde se nos revela que el personaje de Mint Berry Crunch no es más allá de Bradley, un personaje de fondo que estuvo desde el inicio de la serie y que también resultó ser hermano de Henrietta, una de los chicos góticos. Pues resulta que para el final de este episodio de la temporada número 14, Mint Berry Crunch va hacia el espacio con Cthulhu para atacarlo. Asimismo se nos revela que este también es una criatura del espacio y desde ese momento ya no se volvió a ver a este personaje. Sin embargo, en el primer episodio de la temporada número 16 de la serie podemos ver un breve cameo de Mint Berry Crunch en una de las historietas de Cloud.
Clyde. En la temporada número 14 se nos dijo que Mint Berry Crunch era bastante poderoso, con lo cual no podríamos decir que este haya perdido la vida al enfrentar a Cthulhu, así que puede que se encuentre por ahí en alguna parte del espacio. Los chicos góticos. Los chicos góticos debutaron desde la séptima temporada de la serie con el episodio de Pasitas, pero algunos se han preguntado qué ha sido de ellos, ya que hemos tenido incluso episodios dedicados únicamente y exclusivamente a los chicos góticos, con toda esa trama de los emos que vimos en las temporadas 17. La última vez que aparecieron los chicos góticos en un episodio como tal me parece que fue en la temporada número 24 en su segundo episodio con el especial de vacunación. Sin embargo, podemos verlos en sus facetas adultas en los especiales de post-COVID de Paramount Plus estrenados en el año 2021. Han tenido algunas cuantas apariciones como personajes de fondo, pero es evidente que estos personajes aún se encuentran vivos en South Park. Sin embargo, no han tenido un enfoque, por lo cual no es necesario verlos en pantalla. Tom Cruise. Yo sé que es bastante extraño meter una celebridad en un video como estos y que Tom Cruise no es el personaje más icónico e importante de South Park, pero este llegó a tener episodios protagonizados por este personaje, tales como la temporada número 9 con Atrapados en el Closet o los episodios 200 y 201 de la temporada 14. La última vez que apareció Tom Cruise fue precisamente en el 11º episodio de la temporada número 14, y este solamente se le pudo ver que se encuentra en la luna con WikiLeaks, ya que en los episodios 200 y 201 Tom Cruise había tomado la decisión de irse a un lugar donde la gente no se podía burlar de él, así que terminó llegando hasta la luna. Habrá sido una trampa o no, pero este simplemente se encontró en la luna para perder la vida por el resto de la serie y sería referenciado cuando vimos que WikiLeaks se encontraba en el espacio. Jason White. Durante la temporada 23 de la serie tuvimos el deceso físico de uno de los personajes que al menos estaban de fondo, pero que nos acompañaron durante toda la serie, tratándose de Jason White, que perdió la vida siendo atropellado por un vehículo al estar jugando fútbol con sus amigos. Esto ocurriría en el 6º episodio de la temporada número 23, sin embargo este llegó a aparecer en algunas otras partes como algún breve cameo en fotografías, e incluso todo el resto de la temporada número 26 giraría en torno al deceso de este personaje y que los White estaban exigiendo justicia. Sin embargo, existe un error bastante grande en la temporada número 26 de la serie, estrenada hace un par de meses para la fecha en que subo este video, y es que Jason se puede ver de fondo en la escuela primaria de South Park cuando se supone que este perdió la vida. Como tal, no tenemos un enfoque directo o una interacción con este personaje, solamente lo podemos apreciar de fondo en algunas cuantas escenas. Pero si me preguntan, a mi punto de vista, se trata de un error de animación que al parecer se olvidaron por completo que este personaje que protagonizó una trama con su deceso había aparecido en esta temporada 26, Jimbo Kern. Sé que es curioso decir y poner a Jimbo en este video sabiendo que ha aparecido en los últimos episodios de la serie, pero estoy seguro que algunos no están al corriente con las nuevas temporadas de South Park y se quedaron solamente con lo más grande, lo que nos lleva con la temporada número 24 de la serie, con Jimbo estando amarrado a la cama de un hospital después de haber contraído el virus COVID. En este especial de pandemia vemos a Jimbo que está prácticamente moribundo y algunos, incluyéndome, llegamos a pensar que perdería la vida en este especial. Sin embargo, para la segunda parte, como lo fue el especial de vacunación, simplemente se dice que Jimbo salió del hospital, pero para el especial de vacunación Jimbo deja de estar en el hospital y muchos no sabrían exactamente qué fue lo que le ocurrió, y la respuesta la tendríamos con el pasar de los episodios, al tener a Jimbo incluso apareciendo en los siguientes episodios. Uno de ellos sería apareciendo en el asilo de ancianos en el futuro de South Park post-COVID y también el regreso del COVID, sin mencionar que ha tenido algunos papeles interesantes en las temporadas número 25 y me parece que en la número 26. Veronica Crabtree, la señora del autobús. Esta es una que muchos pueden conocer, y es que desde el inicio de la serie, en su primer episodio, conocimos a la señora del autobús, también llamada Veronica Crabtree. Esta nos acompañó desde el inicio de la serie hasta la temporada número 8, donde perdería la vida a manos de un sujeto que estaba cortando el brazo a las personas. Verónica simplemente dejaría de aparecer en algunos episodios y en algunos otros de la temporada número 6 ya se estaba jugando con la idea de sacarlo de la serie. Sin embargo, los motivos para eliminar a Veronica Crabtree de la serie de South Park fue porque su actriz de voz en ese entonces, Elisa Snyder, había abandonado el elenco de voz de South Park. Durante la temporada número 8, Elisa Snyder estaba teniendo algunos problemas con su contrato con South Park y después de algún par de conflictos se decidió sacar a este personaje. Esto se haría con el objetivo de que la mayoría o algunos personajes que fueran reemplazables dejaran de aparecer en la serie con la voz de Elisa Snyder. Evidentemente, algunos icónicos como Wendy Testaborger o alguna de las madres de South Park no podrían salir
salir de la serie de forma tan abrupta. Es así como Veronica Crabtree perdería la vida en el 13º episodio de la temporada número 8 de South Park después de que le amputaran un brazo. Y tristemente dejó de tener algún tipo de mención o referencia en la serie, siendo reemplazado por el señor Venezuela para conducir el autobús. El Gran Gay Al. El Gran Gay Al fue un personaje que empezó desde el inicio de la serie con lo que se considera como uno de los mejores episodios de la historia de South Park. Este llegó a tener algunos cuantos roles durante toda la serie para tener los estereotipos homofóbicos de las personas. Sin embargo, con el pasar de los años en la serie y la expansión del elenco de personajes de South Park, este empezó a perder relevancia. Lo último que se había sabido del Gran Gay Al es que había contraído matrimonio con el señor esclavo en la temporada número 10 de la serie, y a raíz de esto dejaron de tener presencia hasta un episodio en la 13ª temporada de la serie con la palabra con M, pero luego de ese episodio habían pasado más de 10 años sin tener algún tipo de mención. No sería hasta la temporada número 22 de la serie que se nos diría qué fue lo que ocurrió con este personaje, y es que al finalizar de la temporada número 22 tenemos el desfile de bicicletas donde podemos ver al Gran Gay Al junto al señor esclavo en la multitud de todo el pueblo de South Park. Katie Turner. Este es quizá el personaje que más me han preguntado, ya sea en mensajes a mis redes sociales, directos de Twitch o de TikTok, etcétera, etcétera. Heidi ha aparecido desde el inicio de la serie únicamente como personaje de fondo, sin embargo en ese entonces no se le conocía como Heidi Turner. No sería hasta la temporada número 20 donde Heidi empezaría a tener relevancia al ser el interés amoroso de Eric Cartman. Tuvimos toda una temporada enfocada en la relación de estos dos personajes acompañados de Kyle intentando meterse para formar un triángulo amoroso, pero después de la ruptura entre Cartman y Heidi al finalizar la temporada número 22, ¿qué fue lo que ocurrió? Heidi dejaría en claro que no quería volver a ver a Cartman ni tener ningún tipo de contacto con su persona por el resto de su vida. Sin embargo, la última vez que Heidi sería referenciada directamente en la serie fue en la temporada número 23 en su 9º episodio. Esto sería cuando Scott Malkinson le pregunta a Cartman sobre algunos tipos de consejos sobre las chicas y tener novia. Cartman solamente se muestra aún deprimido por esta ruptura amorosa que tuvo con Heidi hace un par de temporadas. Sin embargo, la respuesta es bastante sencilla. Heidi Turner pasó a tener el mismo papel que tenía antes de ser la novia de Cartman, solamente un personaje de fondo. Y es que incluso se ha llegado a ver bastantes veces en el fondo de algunos pasillos, o incluso en el especial de pandemia lo pudimos ver en el gimnasio prácticamente junto a Cartman. Así que con esta revelación puedo decirles que Heidi no se mudó, no se quitó la vida, no se fue a otro lugar para evitar a Cartman. Simplemente fue relegada a ser un personaje de fondo como antes de tener protagonismo en la serie. El personaje del chef. Para tener mucho más contexto de qué fue lo que ocurrió con el personaje del chef, los invito a ver mi video dedicado a este tema que tendrán una anotación por acá. Es un video donde les cuento absolutamente todo lo que tiene que ver con este personaje, por qué se fue de la serie, qué le pasó al actor, etcétera, etcétera. Y también la pregunta de qué fue lo que ocurrió con el Dark Chef que tuvimos en ese episodio. Esta es una que prácticamente todo mundo se sabe. Chef simplemente perdió la vida en la temporada número 10 de South Park después de haber estado con el Club Tutti Frutti. Al final de ese episodio tenemos a Chef en su faceta de Darth Vader, que presumía que Chef volvería en algún episodio de la serie. Sin embargo, casi 15 años después tendríamos el estreno del videojuego de South Park, La Vara de la Verdad, que se considera canónico. Es decir, este videojuego se complementa con todos los acontecimientos de la serie. En este videojuego el personaje de Chef volvería a South Park como se había pedido por casi 15 años. Sin embargo, su desenlace lo tuvimos en este mismo juego, ya que nosotros como los protagonistas de esta aventura vamos a terminar de fulminar a Chef, que cuenta con las heridas que le vimos en la temporada número 10 contra el oso, eliminando por completo cualquier tipo de esperanza de que este personaje vuelva a ser presentado en la serie. Pero Chef ha sido referenciado en algunos cuantos episodios. El más obvio sería en la temporada número 19 en su episodio estreno, que tendríamos al director PC mencionando la existencia del chef. Philip Pirrup.
Probablemente es uno de los más queridos por todo el fandom de la serie y algunos se preguntan qué es lo que ha ocurrido con él, aunque muchos ya saben su triste desenlace. Philip Irrub apareció desde el inicio de la serie solamente funcionando para que la gente se burlara de él. A pesar de haber sido querido por los fanáticos, los creadores de la serie no le tenían tanta empatía a este personaje y menos cuando llegó el personaje de Butters literalmente a robarle todo su papel. Así que fue limitado a aparecer únicamente en el fondo de algunos episodios hasta que en la temporada número 14 con el episodio 201 perdería la vida a manos de Mecha Stricer. Pip simplemente sería aplastado y nadie se molestaría en preguntar qué pasó con él, nadie se puso triste y no tuvo ni siquiera un funeral. Esto hizo que los fanáticos se sintieran traicionados, se sintieran tristes porque habían pedido protagonismo para Pip y simplemente lo habían sacado de la serie. Pero en el videojuego de South Park, La Vara de la Verdad, donde vimos lo que había ocurrido con Shep, tendríamos algo similar con el personaje de Pip. Y es que este es referenciado en algunas fotografías, pero lo más alarmante es que tenemos el cráneo de Pip después de haber sido aplastado por Mecha Stricer. Este cráneo se puede encontrar si accesas a los archivos del juego, pero no es jugable. Es decir, Pip aparecería como un breve cameo en este videojuego, pero se terminó descartando por razones que se desconocen. Y sin mencionar la fotografía en la que aparece en el videojuego de La Vara de la Verdad, Pip no ha sido referenciado ni mencionado de una u otra forma en toda la historia de South Park después de su muerte, claro. Starvin Marvin o Paco el Flaco. Tal vez algunos no se esperaban que apareciera en este video porque muchos ni siquiera se acuerdan de él. Paco el Flaco fue introducido en la primera temporada de la serie con un episodio que compartía su mismo nombre. Al finalizar este episodio, Paco volvía a su país de origen y no lo volveríamos a ver hasta varias temporadas después en la número 3, casi en su mitad. En el 13º episodio de la temporada número 3, Paco el Flaco volvería a South Park con una nave espacial acompañado de sus amigos que conoció en el viejo episodio. Es ahí donde nuestros protagonistas se dan cuenta de que Paco el Flaco ya no puede seguir viviendo en lo que vimos en la primera temporada. Así que después de toda una misión en este episodio, Paco el Flaco junto a toda su gente van a terminar viviendo en otro planeta. Este planeta se le conoce como Marglar, que de hecho sería referenciado en otro episodio. Este planeta se le conocería como Marglar, que sería el que adoptó Paco el Flaco para tener su nuevo hogar. Este planeta volvería a ser mencionado en otro episodio solamente a manera de cameo, sin embargo en este momento no recuerdo exactamente el episodio. Después de este episodio, Paco el Flaco no se le volvió a ver en ningún tipo de episodio de South Park hasta la fecha. Sin embargo, tenemos otro indicio de cuál fue el desenlace de este personaje. Y es que si tomamos en cuenta los acontecimientos del videojuego de South Park Phone Destroyer, este juego para móviles, Paco el Flaco tiene su propia tarjeta. Si los acontecimientos de este videojuego se consideran canónicos, Paco el Flaco tentativamente haría algunas cuantas visitas a la Tierra para ver a sus amigos. Y si el videojuego de South Park Phone Destroyer no se considera canónico, este simplemente se quedó en el planeta Marglar. Aunque personalmente yo no descartaría el hecho de que Paco el Flaco vive en Marglar, pero tiene algunas cuantas visitas a la Tierra para ver a sus amigos. Thomas, el niño con el síndrome de Tourette. Por alguna razón es uno de los que más personas me han estado pidiendo en esta serie de videos y me sorprende que lo hagan porque hay personajes cuya respuesta se nos dice en este mismo episodio. Entiendo el fanatismo que existe entre Thomas y Craig en este episodio porque lo vemos insistiendo en tratar de ser su amigo, pero creo que también hay muchos personajes que la gente deberá aprender que son solamente para un solo episodio y no vuelven a aparecer porque solamente se crearon para ese mismo episodio. El caso de Thomas es que simplemente no volvió a juntarse con los niños de South Park porque se considera una especie de marginado social al tener el síndrome de Tourette. Esta misma explicación se nos puede dar para todos los personajes secundarios que aparecieron en un solo episodio, como por ejemplo los Jacobosaurios. La familia de Cartman. La familia de Cartman es una de las más curiosas dentro de la serie porque me parece que es el único personaje del cual hemos conocido prácticamente todo su árbol genealógico. Apareciendo desde la segunda temporada de la serie, la familia de Cartman vive todos me parece que en Nebraska, si es que no me equivoco. Y a esto se resume la respuesta de qué pasó con toda la familia de Cartman. Todos simplemente viven en Nebraska y no tienen nada que estar haciendo en South Park. Otro de los episodios donde vemos a la familia de Cartman fue en el episodio de Cartmanlandia de la temporada número 5, donde los vemos viajando de Nebraska hacia South Park por el fallecimiento de la abuela de Cartman. Son de esas cosas que en el mismo episodio en el que aparecen se nos da una explicación en caso de que la gente pregunte por ellos. Puesto bonus, aclaración de errores del video anterior. Después de haber sacado el video anterior de qué le pasó a algunos personajes de South Park, hubo algunos comentarios que me llamaron bastante la atención, principalmente con el destino de Mint Berry Crunch, que muchos me recordaron que
aparece en el videojuego de la retaguardia en peligro. Y el videojuego, al ser canónico dentro de la historia de South Park, podemos decir que Mint Berrycrumbs tiene algunas cuantas visitas a la Tierra, con lo cual su destino sería este. El otro error sería de Terrance y Phillip, y es que yo les mencioné que Canadá no ha vuelto a salir en South Park desde la temporada número 22. Sin embargo, en esta temporada número 26 tuvimos un pequeño vistazo hacia Canadá con todo lo que pasó con la muerte de la reina de Canadá. Como tal, Terrance y Phillip no aparecen en este funeral, o por lo menos yo no los pude captar, ya que todos tienen ropa negra. Pero cual sea el caso, si estaban o no en el funeral, Terrance y Phillip aún continúan viviendo en Canadá, que al parecer ya no se encuentra en ruinas. El perro Sparky. Sparky fue de los primeros personajes que debutaron en la serie que tuvieron un actor completamente definido y específico. Para la primera temporada de la serie, Sparky debutaría en la serie siendo un perro homosexual que tenía Stan Marsh. Al ser un personaje que debutó hace más de 25 años en la historia de South Park, obviamente Trey Parker y Matt Stone pueden olvidarse de este personaje. La última vez que apareció Sparky en un episodio de South Park fue durante la temporada número 20 en su 10º episodio, donde lo podemos ver con la familia viendo las noticias. En algunos otros videos yo les he llegado a mencionar que Sparky probablemente perdió la vida o fue dado en adopción cuando se hizo toda la mudanza de las granjas de Randy. Desafortunadamente, todo el tema de las granjas y la última aparición de Sparky tienen de diferencia 2 años en la serie. Así que aunque la última aparición de Sparky haya sido durante estas temporadas 20 en adelante, aún así sigue estando lejos del margen de las granjas. Y en la temporada número 25 tenemos un episodio en el cual Stan Marsh menciona que alguna vez tuvo un perro que era gay. El hablar en tiempo pasado no precisamente tiene que decir que Sparky haya muerto, puede que simplemente se haya dado en adopción o se haya escapado en algún momento con toda la mudanza de las granjas. Sparky también tiene aparición en el videojuego de South Park Phone Destroyer para teléfonos móviles. Sin embargo, me parece que su aparición como carta dentro de este videojuego es antes del estreno de la temporada número 20, o por lo menos de su último avistamiento. Scott Tenorman. Probablemente muchos esperaban que si llegara a tocar el tema de Scott Tenorman sería más adelante en todo este video. La última vez que Scott Tenorman tuvo un papel importante dentro de la serie fue durante la temporada número 14 en su episodio 201, cuando le revela a Cartman que son hermanos. Sin embargo, luego de este episodio, Scott Tenorman escapa diciendo que algún día volverá o se va a terminar vengando. Durante toda la serie, Scott Tenorman ha tenido algunos cuantos cameos, los que nos da a entender que sigue viviendo en South Park. Uno de los más recordados sería el episodio de la muerte de Eric Cartman, donde este le da una canasta para pedirle disculpas. Pero claro, todo esto está muy lejos de la última aparición que tuvo Scott Tenorman con un papel importante. Si recordamos lo que les dije hace un momento sobre que el episodio 201 Scott Tenorman menciona que se va a vengar, tenemos como acontecimiento que 2 años después de la emisión de este episodio tendríamos un nuevo videojuego. El videojuego de la venganza de Scott Tenorman fue lanzado en el año 2012, es decir, 2 años después del episodio 201, y con Scott Tenorman diciendo que se va a vengar y un videojuego que precisamente el título dice la venganza de Scott Tenorman, podemos decir que este videojuego se consideraría canónico. Durante el final de este videojuego tenemos unas cuantas explosiones y un robot mecánico que controlaba a Scott Tenorman. Si los acontecimientos de este videojuego son considerados canónicos, Scott Tenorman presumiblemente habría perdido la vida luego de unas cuantas explosiones y muchísimas fallas. Pero tenemos el especial de vacunación de la temporada número 14 en su 2º episodio. Aquí tendríamos la última aparición de Scott Tenorman, lo que nos podría decir 2 cosas. Número 1 sería que los acontecimientos de este videojuego no se consideran canónicos, o número 2, que Scott Tenorman sobrevivió a todo este videojuego. Primo Kyle. Definitivamente no es el personaje más relevante, pero apuesto que algunos de ustedes pueden haberse preguntado qué pasó con este personaje después de toda la serie. La última aparición del Primo Kyle dentro de la serie sería en la 9ª temporada con el episodio de la aburrida liga de béisbol. El Primo Kyle viajaría desde Connecticut para ayudar a sus amigos a perder en este partido de béisbol. Y aunque no se nos demuestra la escena en la cual regresa a su ciudad natal, es obvio que este regresó hasta allá. Sin embargo, tenemos unas cuantas apariciones de él en el último videojuego de South Park, la retaguardia en peligro, como la cometa alternativa, lo que esto nos daría a entender que el Primo Kyle continúa visitando a South Park de vez en cuando. Nuevamente les digo que los acontecimientos de los videojuegos La Vara de la Verdad y la retaguardia en peligro son considerados canónicos dentro de la historia de la serie, así que con esa información tenemos el destino del Primo Kyle, no sin antes mencionarles que ese también cuenta como un personaje jugable dentro del videojuego de South Park Phone Destroyer. Directora Victoria. En el inicio de la temporada número 19 vimos que el director PC pasaría a reemplazar el rol que tenía la directora Victoria en la escuela primaria de South Park.
Los motivos de su despido para ser la directora de la escuela primaria sería porque no era lo suficientemente políticamente correcta. Es aquí donde debutaría el director PC, que actualmente continúa funcionando como el director de la escuela de South Park. Sin embargo, la última aparición de la directora Victoria fue durante el 10º episodio de esa misma temporada. Se le miran problemas con el señor Garrison intentando recuperar su empleo o viendo qué es lo que ocurría con todo el tema de los anuncios. Y después de este episodio, la directora obviamente no recuperaría su puesto, pero tendría algunos cuantos cameos en otros episodios de las temporadas posteriores. Y con esta información podemos caer en la conclusión de que la directora Victoria continúa viviendo en South Park, posiblemente con un nuevo empleo, o está totalmente desempleada. Ned. Posiblemente muchos han tenido la duda de qué es lo que ha ocurrido con el personaje de Ned después de ese ataque del hombre oso cerdo. Muchos llegaron a pensar que Ned había muerto a manos del hombre oso cerdo y jamás se le había vuelto a ver en South Park, cosa que obviamente no sería el caso, ya que durante esa misma temporada número 22 volvemos a ver a Ned después de haber sobrevivido al ataque del hombre oso cerdo, lo que lo convierte en una de las pocas personas en haber sobrevivido al ataque de este ente mitológico. Pero además de haber tenido algunas cuantas apariciones como personaje de fondo en algunos cuantos episodios de la serie, durante la temporada más reciente, número 26, tiene una aparición cuando se encuentra viendo el discurso de Stan Marsh en la alcaldía de South Park. Así que Ned no murió a manos del hombre oso cerdo, sí quedó bastante herido e incluso en esta temporada 22 lo vemos en silla de ruedas, pero como toda lesión esta terminaría sanando y continúa viviendo en South Park. Oficial Bar Brady. Durante la temporada número 19 tuvimos algo que giraría en torno al oficial Bar Brady perdiendo su puesto como el oficial de policía de South Park. Esto después de haber tenido varios tropiezos dentro de la temporada número 19 con el episodio de los ninjas del pueblo. Oficial Bar Brady sería despedido y despojado de su puesto como el policía de South Park después de haber arruinado todo. Durante el resto de esta temporada vamos a tener al oficial Bar Brady actuando por mano propia como un policía. Pero después de toda esta temporada no lo volvemos a ver tomando las gafas y su placa de policía. Es algo que, por así decirlo, se terminaría resolviendo fuera de cámara con el oficial Bar Brady recuperando su puesto. Y es que en episodios posteriores a la temporada número 19 lo vemos con su uniforme de policía. Una de las apariciones más recientes sería durante los especiales de post-COVID, donde lo vemos 40 años en el futuro aún portando sus gafas y actuando de policía. Sin mencionar que ha tenido algunas cuantas apariciones dentro de la temporada número 26, obviamente con su uniforme. Dr. Mephisto, también conocido como el Doctor Nefasto, este fue el científico loco que estuvo apareciendo dentro de las primeras temporadas de la serie con papeles bastante importantes, y claro que sí, acompañado de su pequeño mono de nombre Kevin Mephisto. Pero a partir de las temporadas 5 en adelante, el Dr. Mephisto dejó de tener papeles importantes y relevantes en la serie. La última vez que este llegó a participar en la serie de forma bastante importante fue nuevamente la temporada número 14 con los episodios 200 y 201, repitiendo lo que por algún momento de la historia de la serie fue su papel más importante con la revelación del papá de Eric Cartman en la primera y segunda temporada de la serie. Esta sería la última vez en la que el Dr. Mephisto tendría un papel relevante en la serie para que a partir de este momento solamente apareciera como personaje de fondo. Algunas de las apariciones más recientes serían en el especial de vacunación luego que todos los habitantes de South Park son vacunados. Pero además de todas las apariciones que tiene de fondo, tenemos su aparición en el videojuego de South Park La Retaguardia en Peligro cuando acudimos a su laboratorio. Y además de este videojuego de La Retaguardia en Peligro, también tenemos que la última carta añadida en South Park Foam Destroyer sería el Dr. Mephisto. Esta carta del Dr. Mephisto fue agregada hace un par de meses al videojuego de South Park Foam Destroyer antes de anunciar que precisamente esta carta sería la última actualización de este juego. Así es, querido amigo o amiga, desafortunadamente South Park Foam Destroyer ya no va a tener actualizaciones. La señorita se las traga. Diane se las traga fue introducida en la cuarta temporada de la serie cuando los chicos pasaron al cuarto grado. Funcionaría como la maestra de los alumnos hasta su deceso físico en la temporada número 6 de la serie en su séptimo episodio. Un episodio antes de la muerte de la señorita se las traga se informaría que un personaje de South Park perdería la vida y jamás volvería a aparecer, teniendo que para el siguiente episodio Diane se las traga sería la que tendría este triste final dentro de toda la serie. Y si bien se han dado algunas cuantas pistas dentro de toda su muerte, una de las
las posibles causas es que haya tenido una intoxicación de algún tipo, que si bien aparentemente dentro de la serie se maneja como que tuvo una intoxicación después de haber ingerido el producto de posiblemente el señor Maki, los detalles no son completamente revelados para nosotros como audiencia, pero es bastante evidente. Sin embargo, en la octava temporada de la serie, Diane Salastraga tiene un breve cameo en el episodio del increíble don de Cartman a raíz de algunas fotografías. Asimismo, en la escuela primaria de South Park, dentro de los más recientes videojuegos, podemos ver una fotografía dentro de todos los otros personajes que alguna vez han muerto en South Park. Gregory es un personaje completamente episódico, por así decirlo, ya que este únicamente apareció dentro de la película de South Park de 1999. Durante toda esta película, al parecer, tiene un papel relevante al funcionar como el potencial interés amoroso de Wendy. Y de hecho, gracias a Gregory, muchos acontecimientos de toda la película de South Park se podrían llevar a cabo, incluyendo el rescate de Terrence y Phillip. Pero al final de esta película, cuando Wendy se decide por irse con Stan, Gregory simplemente se molesta y se va para jamás volver a hacer un acto de presencia en la serie. Cuando se estrenaron los especiales de post-COVID de South Park, muchos pensaron que el esposo que tenía Wendy en el futuro era aparentemente Gregory, pero que por alguna razón se había cambiado el nombre. Fue descabellada esta teoría por un momento, ya que el hecho de simplemente cambiarte el nombre para justificar cualquier cosa es bastante rebuscado. Sin embargo, en los mismos especiales de post-COVID se nos da a entender que Butter se cambió el nombre a Victor Chaos, que si bien fue producto de su mente e imaginación, continuaba siendo un cambio de nombre. Y a pesar de que muchos quieren seguir creyendo que Gregory y el esposo de Wendy en la primera línea temporal son la misma persona, esto no está para nada confirmado. Y a mi punto de vista, si fuera Gregory, se daría a entender de una u otra forma. Con lo cual tenemos al primer personaje de South Park que tiene un estatus completamente desaparecido, a menos de que en alguna forma esté viviendo en South Park. Damien Thorn. Después de que vieron a Pip en el video anterior del desenlace de algunos personajes de South Park, obviamente muchos me estuvieron pidiendo a Damien para esta segunda parte. Damien fue introducido en la primera temporada de la serie como el hijo de Satanás, que aparentemente venía desde el mismísimo infierno. Hasta donde yo recuerdo, nunca se ha revelado como tal cuál es la casa o dónde vive Damien dentro de South Park. Así que muchos podrían decir que Damien vive en el infierno, pero tampoco en los vistazos del infierno se ha demostrado que este viva aquí. Luego de su episodio debut, Damien llegó a tener algunas cuantas apariciones como personaje de fondo y algunas un poco más relevantes que otras. La más relevante sería en el episodio de Profesor Chaos, cuando se encuentra estando en el concurso para ver quién será el cuarto amigo. Pero la última aparición como tal de Damien como un personaje de fondo aparentemente sería en la temporada número 21 en su noveno episodio. Sin embargo, con el desenlace de Satanás en la temporada número 22, muchos se preguntaron si Damien había regresado al infierno para tomar el manto de su padre. Y a pesar de que este podría ser el aparente desenlace de Damien, jamás se nos ha confirmado nada. Con lo que estaríamos hablando del segundo personaje aparentemente desaparecido de todo South Park, Gentle. Puede que muchos de ustedes ni siquiera se acordaban de este personaje, a pesar de que fue bastante importante para los primeros especiales de Paramount Plus. Gentle fue la esposa de Cartman en la primera línea del tiempo de todo el futuro de post-COVID 40 años en el futuro. Sirviendo como la esposa de Cartman, esta tendría este papel durante el primer especial y prácticamente todo el segundo especial. Sin embargo, en la segunda línea del tiempo 40 años en el futuro, después de que se haya reescrito toda la historia, Gentle no vuelve a hacer acto de presencia ni siquiera estando como vagabunda junto a Cartman. Pero sí se nos pueden llegar a dar un par de pistas que, si logramos interpretar todo de manera correcta, podemos concluir que se volvió la esposa de Kyle. ¿Cuáles serán los fundamentos de que Gentle sería ahora la esposa de Kyle 40 años en el futuro? Simplemente será el parentesco de los hijos. Y es que durante el final de post-COVID tendremos a los hijos de Kyle que son exactamente iguales a los que tenía Cartman en la línea temporal original, con algunas cuantas diferencias en el color de cabello y un par de peinados, pero siguen siendo los mismos. Trent Boyette. Posiblemente el villano con lo que más fanáticos de South Park han estado fantaseando desde hace bastantes años, o muchos desde el momento en que conocieron a este personaje. Trent Boyette, al igual que Gregory y otros personajes dentro de esta lista, fue un personaje que solamente apareció en un episodio y desapareció en el mismo. Se nos dice que Trent Boyette había salido de la correccional luego de haber pasado 5 años de condena para tener los acontecimientos del episodio preescolar y nuevamente ser arrestado. Pero a pesar de que Trent Boyette tiene
tiene casi 20 años de no haber aparecido en la serie, muchas veces la respuesta es mucho más sencilla de lo que muchos pueden estar imaginando o estar teorizando. Tal y como se nos menciona en ese episodio, Trent Boyette continúa encerrado en la correccional de South Park. Sé que han pasado décadas desde la primera y última aparición de este personaje y que sería increíble tenerlo de vuelta para una nueva trama. Pero si de alguna forma Trent Boyette hubiera desaparecido o se hubiera escapado de la policía en ese mismo episodio, claro que será abierta a muchísimas teorías. Josh Myers. La verdad es que cuando algunos de ustedes me llegaron a poner este nombre en los comentarios al principio no sabía de quién se trataba. No fue hasta que tuve una pequeña investigación que me di cuenta que es el niño que cubre las casas con papel higiénico, que obviamente hace una referencia a las películas de Hannibal Lecter. Lo curioso aquí es que al final de ese mismo episodio lo vimos que se escapó de la correccional para intentar invadir la Casa Blanca con papel higiénico. Algunos podríamos pensar que simplemente sería arrestado o que el desenlace sería más diferente de lo que muchos pueden llegar a pensar. Pero la realidad es que este personaje, al estar inspirado en las películas de Hannibal Lecter, podemos basar su desenlace en lo que ocurre en la saga de películas. Y es que precisamente este personaje en este episodio se basa en la primera película del Silencio de los Inocentes, donde al final Hannibal Lecter logra escapar. Y nuevamente, basándonos en los acontecimientos de las películas, este se va a encontrar prófugo intentando invadir otras casas que sean de su interés personal. Jesús. Al igual que Santa Claus, fue uno de los primeros, por no decir el primer personaje creado para todo South Park. Jesús en las primeras temporadas de la serie fue importante para la mayoría de las tramas que involucraban tener que desarrollar a los adultos del pueblo, pero incluso contando con su propio programa de televisión, Jesús dejó de aparecer a tal punto en que ya no tenía tanta relevancia, más allá de algunos especiales donde se le era requerido. Pero Jesús continuó viviendo en South Park, tal y como se nos reveló en la tercera temporada con ese episodio donde Dios llegaba para celebrar el año 2000. La respuesta más sencilla es que Jesús continuó viviendo en South Park, además de que continuó con su programa. Únicamente no lo hemos visto en emisión porque ya no hemos tenido vistazos directos hacia la televisión de South Park. Además de que la última vez que lo vimos apareciendo en un episodio fue nuevamente, claro que sí, el especial de vacunación entre toda la multitud, e incluso lo pudimos ver al inicio de este en la fila para recibir una vacuna. Barbra Streisand. La verdad es que Barbra Streisand es solamente un villano que apareció en algunos cuantos episodios y probablemente muchos ni siquiera les interese. Barbra Streisand debutó en la primera temporada de la serie con un episodio del mismo nombre, en donde veíamos que se convertía en una especie de mecha, es decir, un robot gigante. Esta sería la última apariencia que tendría Barbra Streisand, ya que jamás volvería a su forma humana como tal. Y además de haber sido mencionada en algunos cuantos episodios o incluso en la película del verano de 1999, no tiene ninguna aparición de otro tipo. No sería hasta la llegada de los episodios 200 y 201 de la temporada número 14 en donde tenemos la reaparición de este ente, que si cuenta con algunos rediseños en la apariencia que le vimos en la primera temporada es otra cuestión, pero aquí regresa Barbra Streisand. La primera vez que apareció Barbra Streisand la vimos peleando contra Robert Smith pidiendo esta pelea, pero en ningún momento se nos daban indicios de su regreso. Aparentemente de una u otra forma en South Park la lograron encontrar para desactivarla hasta los acontecimientos que vemos en la temporada 14, donde es reactivada nuevamente, y de esta forma cargarse al pobrecito de Philip Rudd, que ahora está más tieso que bolillo de Soriana. Sin embargo, en esa misma temporada número 14, Barbra Streisand obviamente vuelve a aparecer, pero en ningún momento la vemos pelear ni ser destruida. Al final solamente se nos dice que lograron detener a Barbra Streisand después de que se hicieran pasar por un músico con el que ella tanto quería colaborar, y de hecho dejaría de aparecer para la primera mitad del episodio 201 y jamás regresaría para la serie salvo unas cuantas menciones. Pero durante el especial de vacunación de la temporada número 24, en su segundo episodio, tenemos el regreso de Barbra Streisand, que luego de que vemos que en la temporada número 14 no fue destruida, tiene mucho sentido que haya regresado para este especial de vacunación, al menos como una especie de cameo. Con esta información podemos decir que Barbra Streisand se encuentra desactivada en alguna parte de South Park, esperando a ser reactivada por alguna otra persona que la quiera utilizar. La maestra Ellen. Nuevamente tenemos un personaje episódico como lo es la maestra Ellen, que apareció en la primera temporada de la serie en su 11º episodio, en lo que sería hasta el momento el único episodio de San Valentín hasta el estreno de la temporada número 26.
6. La maestra Ellen se empieza a ganar el odio de Wendy, ya que esta sin ningún tipo de esfuerzo le está captando toda la atención de Stan Marsh, mientras Wendy con muchísimo esfuerzo no logra que ni la voltee a ver. Para los que no recuerdan, este personaje funcionó únicamente como la maestra sustituta del señor Garrison cuando se hizo la cirugía plástica y se dio cuenta de que con su nueva imagen podía tener mejores trabajos. Pero para el final de este episodio, Wendy va a tener una especie de plan que al parecer involucra a Saddam Hussein para que la maestra Ellen sea enviada directo hasta el sol. Incluso al final de este episodio podemos ver a Wendy que disfruta con una especie de binoculares cuál es el desenlace de esta maestra que le quería robar a Stan Marsh, dicho entre comillas. Así que al haber visto cuál fue el desenlace de esta maestra, no hay muchísima ciencia para saber cuál es el desenlace. Los animalitos del bosque. Casi al final de la octava temporada tuvimos la implementación de los animalitos del bosque, que únicamente funcionaron como una idea bastante absurda cuando carecían de ideas después de haber participado en la película de Team America World Police. Parker y Stone se habían quedado sin ideas, así que crearon a estos personajes con el único objetivo de vamos a hacer una historia completamente sin sentido y al final vamos a sacar que todo era una especie de sueño o imaginación. Los animalitos del bosque en el episodio debut solamente funcionaron como la imaginación de Cartman en un cuento que estuvo contando frente a la clase del cuarto grado por Navidad, así que podríamos decir que estos como tal no formaban parte del mundo real que había dentro de la serie. Y para el final de este episodio podemos ver que Santa Claus es el que termina exterminando a todos los animalitos del bosque utilizando una escopeta, pero seguía siendo solamente la imaginación de Cartman. Pero años más tarde tendríamos el regreso de los animalitos del bosque en la trilogía de Imaginacionlandia perteneciente a la temporada número 11. Los animalitos del bosque regresan para esta trilogía y ahora sí incorporándose en el mundo real, aunque como tal solamente se encontraban en Imaginacionlandia. Llegan a tener algunas cuantas escenas protagonizando, como lo que pudimos ver con Rosita Fresita o lo que ocurrió con las personas del Pentágono que empezaron a ingresar a Imaginacionlandia. Sea cual sea lo que le ocurrió a los animalitos del bosque durante toda la guerra de Imaginacionlandia, al final sabemos que Butters imaginó que nada de la guerra hubiera ocurrido desde el atentado. Podemos ver que los animalitos del bosque pertenecían al lado oscuro de Imaginacionlandia y Butters, al momento de imaginar que nada hubiera ocurrido, todo termina siendo reconstruido para que los animalitos del bosque terminarían dentro del lado oscuro. Así que de esta forma tan sencilla como lo es, tenemos el desenlace de los animalitos del bosque encontrándose en el lado oscuro de Imaginacionlandia. El señor Adler, ¡joden mucho! Para los amantes de Twig y Craig sabrán que el episodio donde el señor Adler protagoniza una de las tramas secundarias es el de Twig vs Craig de la tercera temporada. En este episodio podemos ver al señor Adler intentando acabar con su vida luego de tener traumas y secuelas del accidente aéreo que tuvo su aparente esposa al intentar hacerle un detalle por su amor. Después de este episodio, el señor Adler únicamente lo veríamos en juntas de maestros o en algunos momentos dentro de la escuela primaria de South Park, e incluso en algunas cuantas ocasiones lo veríamos dentro de la alcaldía de South Park. Obviamente después de su episodio debut, el señor Adler no volvió a aparecer en la serie más allá de ser un personaje de fondo, pero una de sus últimas escenas protagonizando una escena podemos tenerlas en el especial de vacunación de la temporada número 24. El señor Adler se va a encontrar con el señor Mackey buscando las vacunas que estaban dando en Walmart. Como tal, no tiene las mejores escenas y el señor Mackey es el que se termina robando todo el protagonismo, pero es de las últimas veces en las cuales lo podemos ver participando en la serie. Con esta información podemos decir que el señor Adler simplemente se encuentra funcionando como un maestro más de la escuela primaria de South Park. Saddam Hussein. Uno de los papeles más importantes y sobre todo relevantes de Saddam Hussein fue en la película del verano de 1999, funcionando como la persona que quería realmente gobernar todo el mundo. Y el desenlace de Saddam Hussein es uno bastante extraño porque todos los momentos en la serie donde vuelve a tener acto de presencia siempre se le da una historia diferente. Si nos vamos con los acontecimientos de la serie, su primera aparición como tal sería en el episodio de la maestra Ellen, donde lo podemos ver en una fotografía. Después de este acontecimiento volveríamos a verlo en el primer episodio de la segunda temporada cuando estaba en Canadá. En este episodio se da a entender que Saddam Hussein había perdido la vida, con lo cual tendríamos que estuviera en el infierno para los acontecimientos de la película. A partir de este momento Saddam se encontraba viajando entre el cielo y el infierno, como el episodio de la escalera al cielo, donde vimos que se encontraba creando bombas atómicas en una nube. Pero para el final de la temporada número 7 volveremos a ver a Saddam Hussein estando en Canadá. Este
se encontraría engañando a todos los canadienses para que empezaran a seguir su dictadura para que fuera descubierto al final de este capítulo. Saddam Hussein sería capturado por los policías canadienses para no volver a aparecer dentro de toda la serie. Como tal, no recuerdo haber tenido una escena en la cual lo estuvieran ejecutando, por así decirlo, pero sí podemos intuir que se encuentra encerrado en alguna parte de Canadá. Dios es uno de los personajes más extraños dentro de toda la historia de South Park, ya que se muestra como la forma terrenal del dios que todo mundo conoce como una especie de marmota. Introducido desde la tercera temporada de la serie, Dios solamente ha tenido 3 apariciones físicas dentro de todo South Park. La primera vez que Dios se manifiesta en la Tierra sería por el año nuevo del año 2000. Fuera de ahí solamente llegaría a tener unas cuantas menciones, pero la siguiente vez que este llegaría a tener su apariencia física dentro de la serie sería durante la 4ª temporada. Esto sería cuando Satanás le pide ayuda a Dios para poder deshacerse de Satanás, ya que este no encuentra ninguna especie de alternativa al estarse siendo manipulado. Una de las siguientes apariciones de Dios sería en el episodio de una escalera al cielo, cuando podemos escuchar su voz hablando con Saddam Hussein. También en el principio de la temporada número 7 lo vemos en una especie de cameo cuando South Park se encontraba celebrando sus 100 episodios, pero esta no me gustaría contarla ya que solamente metieron a todos los personajes sin darles una especie de explicación. Durante la temporada número 11, Dios sería mencionado cuando Superman le dice a Kyle que Dios quiere hablar con él para que evite que disparen en el Pentágono. Y aquí es donde muchos se pueden estar preguntando cuál fue la última aparición de Dios, pues esta la tendríamos en el especial de vacunación de la temporada número 24, viéndolo celebrar con todo el mundo que ahora South Park se encuentra vacunado, lo cual esto sería una especie de contradicción, ya que en la tercera temporada de la serie, con el especial de Año Nuevo, Dios habría dicho que solamente se volvería a manifestar en la Tierra en la víspera del año nuevo del año 4000. Así que con esto podríamos decir que Dios está teniendo unas cuantas visitas a la Tierra para eventos importantes. La cerdita de Cartman Fluffy. Por alguna razón esto fue algo que me estuvieron preguntando en los últimos videos y también me lo han comentado en algunos cuantos directos que hago en la plataforma de Twitch o algunos de TikTok. Y es que muchos recordamos a la cerdita de Cartman con muchísima presencia dentro de la serie, pero resulta que esta no ha aparecido en más allá de 6 episodios, si no es que menos. La última vez que la cerdita de Cartman apareció en la serie fue en la 4ª temporada en su 6º episodio. Esto sería en el episodio de tampones de cabello Cherokee, justamente cuando están intentando infiltrarse en la habitación de Cartman, pero su puerquita hace bastante ruido, con lo cual el niño despierta y la golpea. Después de este episodio, más adelante en la misma temporada, volveríamos a ver una especie de cameo de la cerdita en el episodio del 4º grado, pero como tal solamente se trataba de recuerdos. Y al tratarse de un animal o una mascota, por así decirlo, al igual que vimos en el video anterior con Sparky, probablemente la cerdita de Cartman haya pasado mejor vida o haya sido devorada. Esto lo digo porque no hemos tenido ninguna especie de vistazo nuevo a esta porquita desde hace prácticamente 20 años. Así que con esta información podríamos tener que la cerdita está compartiendo el mismo destino que Sparky. Los alienígenas visitantes. Esto es algo que muchísimos pueden saber, y es que durante las primeras temporadas de South Park hasta prácticamente la temporada número 15 teníamos avistamientos de alienígenas, algunos más notorios que otros obviamente. Durante las primeras 7 temporadas de South Park esto quedaría bastante implícito, con algunos visitantes teniendo algunos cuantos cameos entre el público o escondidos entre tomas. No sería hasta el episodio cancelado de la temporada número 7 donde se nos revelaría que los alienígenas en efecto están viviendo en South Park completamente escondidos. En este episodio se nos revela que la sonda que le introdujeron a Cartman en el primer episodio de toda la serie es una especie de receptor que hace que se transmita la señal en la televisión intergaláctica. Y si bien esto no se nos dice de forma clara en el episodio, los alienígenas visitantes servirían únicamente para vigilar que la sonda esté funcionando correctamente. Fuera de ahí, de la temporada número 15 en adelante, los avistamientos de alienígenas fueron cesando hasta que prácticamente fueron únicamente imágenes escondidos entre algunos cuantos episodios. Esto fue una especie de broma recurrente en las primeras temporadas de la serie a manera de easter eggs que podíamos ver en los primeros capítulos, pero obviamente con el paso de la serie, al igual que las muertes de Kenny en cada episodio, esto era tan repetitivo que algunas veces era prácticamente olvidado cuando se enfocaban demasiado en la trama del capítulo. Y la última vez que pudimos ver a un alienígena de forma detallada en la serie fue precisamente en el especial de vacunación, que al parecer este funciona como el último avistamiento de muchos seres en la serie. Al igual que todos los personajes que aparecen en este especial de vacunación, el alienígena simplemente se encuentra festejando que ahora todos están vacunados. El niño nuevo de los videojuegos de South Park.
Este también es uno que me han preguntado en bastantes videos, bastantes directos e incluso algunos mensajes en mis redes sociales. El niño nuevo es un personaje que únicamente funciona para los videojuegos de South Park, los cuales serían los tres más recientes, siendo La Vara de la Verdad, La Retaguardia en Peligro y Found Destroyer. Estos tres videojuegos cuentan con una historia diferente cada uno, en la cual el protagonista sería el niño nuevo. No sabré decirles si exactamente se pretende que se trate de la misma persona en los tres videojuegos, pero se supone que el niño nuevo somos nosotros. Y a pesar de que esta es una de las preguntas más frecuentes si de personajes desaparecidos se tratara, la respuesta es bastante sencilla y se nos da a entender de forma bastante clara en cualquiera de los videojuegos. Y es que si tú has jugado cualquiera de estos videojuegos, al final de cada uno el niño nuevo simplemente se va a separar de los protagonistas diciendo que no quiere nada que ver con ellos. El niño nuevo como tal no tiene alguna apariencia canónica dentro de la serie. Es cierto que hay algunas cuantas teorías sobre cómo puede lucir de forma real, pero si no tenemos de forma detallada cuál es su apariencia física, nada nos garantiza que se trata de cualquiera de los personajes que aparecen en la escuela primaria de South Park. Ya en estas últimas temporadas se han estado agregando muchísimos niños de fondo en varias escenas, con lo cual podríamos decir que el niño nuevo se podría tratar de cualquiera de ellos. El Topo. Gregory fue mencionado en la segunda parte de esta serie de videos y obviamente muchísimos de ustedes me estuvieron diciendo: oye David, ya hablaste de Gregory, ahora dinos algo sobre Topo. Primero que nada, yo ya hice un video dedicado a qué pasó con el personaje de Topo en South Park después de los acontecimientos de la película, y tendrás una anotación en alguna parte de la pantalla o al final de este video. En esta película de South Park, el Topo tiene un personaje bastante importante. De hecho, es uno de los personajes más carismáticos jamás creados para la historia de South Park, por lo menos de mi punto de vista. Desafortunadamente, en esta película el Topo termina muriendo a manos de un ataque de perros al no haber sido controlado, ya que Cartman no desactivó algunas alarmas. Después de este acontecimiento tenemos una guerra entre Canadá y los Estados Unidos, más específicamente todo South Park. Tenemos la aparición de Satanás y Kenny va a pedir un deseo al final de esta película, que es que la guerra nunca haya empezado. Y aquí muchos podrían intuir cuándo se supone que empezó la guerra entre Estados Unidos y Canadá. ¿Fue al momento de todas las cosas que se vieron en televisión o fue cuando cayó la primera bomba en el espectáculo de Estados Unidos? En esta misma escena se da a entender que si Kenny pide este deseo, él no va a volver a la vida, ya que él murió justamente antes de que toda esta guerra empezara. Y después de haber pedido este deseo, muchos personajes, incluyendo al señor Garrison, que habían perdido la vida durante la guerra contra Canadá, vuelven a la vida. Pero desafortunadamente no vemos ningún vistazo de Topo después de que todos hayan revivido. Esto podría dar a entender que el deseo de Kenny estaba ocurriendo al momento en que cayó la primera bomba. Sin embargo, Topo murió antes de estos acontecimientos. Existen muchas discusiones y controversias sobre cómo se extiende el deseo de Kenny. Yo les he dicho algunas veces que fue justamente el momento en que cayeron las bombas, aunque también como otra explicación sería que empezó al momento en que la mamá de Kyle empezó a poner todo mundo contra Canadá. De todas formas, y para quitar todo este relleno innecesario, Topo sí revivió con los acontecimientos del deseo de Kenny, fuera cual fuera el rango de su deseo. Y esto se los cuento de forma más detallada en el video que hice dedicado a este personaje, ya que a Topo lo podemos ver en el episodio de dos hombres desnudos en un jacuzzi, en algún momento donde Stan Marsh se encuentra cambiando de televisión. El rapero Kanye West. Kanye West, Kanye West, como sea que se pronuncie, que muchos siempre me corrigen al momento de decirlo en algún video, es un personaje que apareció desde la 13ª temporada de la serie con el episodio de las varitas de pescado. Existe una escena eliminada en este episodio de las varitas de pescado donde se nos da a entender que Kanye West estaba destinado a morir en esta parte del show, pero después de este episodio lo volvemos a ver más adelante en toda la historia de South Park, de hecho hasta la actualidad, pero después de este episodio llega a tener algunas cuantas apariciones dentro de todo South Park, con lo cual podríamos decir que las escenas eliminadas no se consideran canónicas, por ello son escenas eliminadas. Una de las últimas apariciones de Kanye West como personaje protagónico fue en el episodio del Hobbit de la temporada número 17, donde está defendiendo a su amante. Y nuevamente, tomando de referencia el especial de vacunación, lo podemos ver en la fila al inicio de este especial cuando se están dando las vacunas junto con otros personajes como por ejemplo Dr. Mephisto o inclusive Jesús. A pesar de ser un pez, Kanye West todavía
todavía quiere seguirse vacunando porque no se cubre de las enfermedades a pesar de identificarse con un pez. El señor Mojón es una de las cosas más tristes de todo South Park, como un personaje tan importante e icónico como lo fue el señor Mojón, que de hecho gracias a él se le debe toda la popularidad de South Park, haya sido eliminado de toda la serie. Probablemente esta es una que muchos pueden conocer, pero también hay muchos que pueden estar despistados o que le siguen surgiendo dudas sobre si este personaje va a regresar en algún momento. Durante la temporada número 22 de la serie, en su tercer episodio, el señor Mojón sería desterrado de todo South Park después de haber hecho bastantes comentarios ofensivos y muchísimas declaraciones en redes sociales. Dentro de la escritura de South Park, esto pretende que cualquier personaje puede ser eliminado si simplemente se atiende a la presión de los fanáticos o cualquier persona que todo lo quieran considerar como algo ofensivo, siendo denominados como la generación de cristal. Se supone que funciona como una especie de parodia con el personaje de Apu de los Simpson, que es un personaje totalmente vital e icónico en la serie, que solamente porque una persona le ofendió decidieron sacarlo o intentar sacarlo de alguna forma de la serie. La verdad es que no veo los últimos capítulos ni temporadas de los Simpson, con lo que no podría garantizarles si este personaje continúa en la serie amarilla. Si bien el señor Mojón ya no era un personaje que tuviera tantos episodios ni mucho menos especiales de Navidad, sigue siendo parte de la historia de South Park. Tenemos una escena final bastante triste con los personajes de South Park despidiendo al señor Mojón, un personaje que apareció desde la primera temporada de la serie, pero tristemente 22 años después, dentro de los acontecimientos de South Park, el señor Mojón sería desterrado hacia los Simpson. Por más extraño que suene, el señor Mojón termina siendo desterrado a los Simpson, un lugar donde se supone que puede ser ofensivo y a nadie le va a interesar. Esta fue la última aparición del señor Mojón. Sin embargo, en los especiales de post-COVID de la temporada número 24 se supone que se da una especie de vistazo o al menos una especie de guiño a este personaje, justamente en la escena donde Kyle del futuro se encuentra en el baño y se empiezan a escuchar algunos cánticos navideños. La verdad es que eso me rompió bastante el corazón porque por un pequeño momento pensé que iba a regresar el personaje. Toallín. La verdad es que siento bastante innecesario tener que colocar a Toallín en esta serie de videos porque es un personaje que desde la temporada 25 apareció por última vez. En la temporada número 25 fue la última vez que Toallín tuvo una aparición importante en la serie, peleándose con Randy Marsh en el sexto episodio de esta misma temporada. Si recordamos qué es lo que hacía Toallín antes de meterse con Randy a todo este mundo de las granjas, él era el que se encargaba de otorgar los permisos para que la gente vendiera hierba en casa. Así que este sería el desenlace de Toallín al haberse separado del socio comercial de Randy Marsh con las granjas de Teggeridad. El señor Sombrero, un personaje bastante icónico, de mano, literalmente de mano del señor Garrison, dejó de aparecer cuando los muchachos pasaron hacia el cuarto grado y ya no necesitaban de una marioneta para aprender, en palabras del señor Garrison. Y lo curioso aquí es el número limitado de temporadas en las que ha aparecido el señor Sombrero, que son bastante pocas. Luego de que el señor Garrison dejara al señor Sombrero para dejar de enseñar con su ayuda para el cuarto grado, se nos da a entender que este lo tiene guardado en un cajón dentro de su casa. Y esto fue después de que había desaparecido al habérselo llevado Satanás en los acontecimientos al final de la película de 1999. Lo curioso aquí es que en el especial de vacunación podemos ver que el señor White se convierte en el señor Sombrero. Así de bizarras se pusieron las cosas en South Park, pero aquí tenemos el regreso del señor Sombrero, solamente para que al final de ese especial de vacunación volvamos a ver al señor Garrison interactuando con el señor Sombrero, y si bien se nos había intentado dar a entender que iba a volver este personaje, no fue el caso. Pero no es la cosa más difícil del mundo poder intuir que este nuevamente lo volvía a guardar en un cajón para utilizarlo en algún futuro lejano. Aclaración de errores del video anterior. En el video anterior yo les había mencionado que la última aparición de los animalitos del bosque fue durante la trilogía de Imaginacionlandia, pero después de haber visto algunos cuantos comentarios me di cuenta del increíble error que estaba cometiendo al poner una imagen de los animalitos del bosque de la retaguardia en peligro y no mencionar esto como su última aparición. Y déjenme decirles que si no recordaba que aparecían los animalitos del bosque fue por aparentemente dos cosas. Número 1, no recordaba que me enfrenté a ellos, o número 2, jamás me enfrenté a estos personajes ya que no me los encontré por ahí. El hombre oso cerdo. Este es uno que muchos pueden saber su desenlace, ya que hemos tenido más de una aparición del hombre oso cerdo como una de las tramas más recicladas en toda la historia de South Park. Y es que por si no lo saben, el hombre oso cerdo se supone que representaría el calentamiento global, un tema de interés público hasta la actualidad. Se nos había dado a entender que el hombre oso cerdo
mencionado era un producto imaginario de Al Gore, como se vio en la temporada número 10 y su aparición en la temporada número 11 con Imaginacionlandia, pero tiempo después lo veríamos manifestándose en South Park como una criatura completamente real, aunque aún así existieron bastantes teorías sobre su desenlace con Imaginacionlandia, incluyendo la teoría de que el papá de Butters fue la persona que creó al hombre oso cerdo, y esto lo llegamos a ver en un video de este canal de YouTube. Sea cual fuera el origen de este ente mitológico, lo tuvimos de regreso para el Streaming Wars como la última aparición que ha tenido hasta este momento. Con los especiales de Paramount Plus representando el calentamiento global, obviamente tendríamos al hombre oso cerdo apareciendo nuevamente con su papel de ser una sátira al calentamiento global. Y el hombre oso cerdo tiene bastante desarrollo en esta película cuando se nos revela que tiene una esposa y de hecho un hijo, pero para el final de este especial, este simplemente se va a separar de todos en el pueblo, agradeciéndoles por haber rescatado a su familia, no sin antes mencionar que eventualmente van a tener que regresar por todo el tema del calentamiento global. El señor esclavo. Cuando les había mencionado al gran gay Al en la segunda parte de esta serie de videos, me parece que sí fue en esa, muchos me estuvieron preguntando qué pasó con el señor esclavo. La respuesta es bastante sencilla, ya que tenemos el desenlace del gran gay Al, que solamente sigue viviendo en South Park, que se casó con el señor esclavo. Y esto obviamente nos da la respuesta con que el señor esclavo, al estar casado con el gran gay Al, obviamente estos tienen el mismo paradero. Sin embargo, el señor esclavo vuelve a ser mencionado dentro de South Park más adelante. Esto lo tendríamos con la temporada número 24 de la serie, con el especial de pandemia, cuando Stan Marsh le habla por teléfono al presidente Garrison, y cuando se puede ver que el señor Garrison no tiene interés en contestar ningún tipo de llamada, se le informa que es el señor esclavo la persona que está al teléfono, tratándose únicamente de una broma de Stan Marsh para que este contestara el teléfono. Así que si bien el señor esclavo se menciona en el especial de pandemia y al parecer el señor Garrison en ese entonces aún estaba de cierta forma enamorado de él, su desenlace continúa siendo el mismo que el gran gay Al. Los niños vampiros. Esta es una sección del video que se complementa con uno que subí hace un par de meses en este canal de YouTube, donde les decía cuál era el desenlace de Mike Wazowski. Mike sería el líder de los vampiros en el episodio donde estos están atacando a todo South Park, por así decirlo, y Butters se les termina uniendo en el episodio donde no puede ser castigado. Y a partir de este episodio donde tenemos la pelea de los niños góticos con los niños vampiro, estos últimos no van a volver a aparecer en South Park más que de fondo y un pequeño papel en uno que otro episodio. Uno de los más relevantes sería el capítulo donde tenemos a los niños góticos volviéndose emos, que unen fuerzas con los niños vampiro para poder acabar con todo este problema. Pero también otra de las apariciones de los niños góticos la tuvimos en el videojuego de la retaguardia en peligro del año 2017, ya que uno de los contenidos descargables, es decir un DLC, podemos tener el mapa de Casa Bonita para continuar las aventuras de este videojuego, en donde vamos a ver que es el cumpleaños de Mike, acompañado claro que sí que de muchísimos niños vampiro que estaban acudiendo a la fiesta de su líder vampiro. Otras de las apariciones que hemos tenido de los niños góticos a lo largo de la serie sería con el episodio de bolas de mantequilla de la temporada número 16, si no me equivoco, ya que aquí los podemos ver en el video anti-bully de Stan Marsh. Y si quieren continuar más con todo el tema de qué pasó con los niños vampiro, los invito a ver mi video de qué le pasó al Mike Wazowski y cómo es que pudimos verlo en el final de Post-COVID. Lexus. Estoy seguro que muchos recuerdan a Lexus por haber aparecido en el episodio de Pasitas, uno que a mi punto de vista tiene una de las mejores escrituras a lo largo de toda la historia. Sin embargo, también en South Park se nos han dado muchos indicios de que el restaurante de Pasitas ha llegado a desaparecer en más de una ocasión. Una de ellas la tendríamos en el especial de vacunación, cuando vemos que después de todo de la pandemia, este restaurante quedaría a la bancarrota, siendo el aparente refugio de nuestros protagonistas para proteger las vacunas. Pero Lexus ha continuado apareciendo en otros episodios cuando Pasitas aparentemente vuelve a la vida. Al igual que otros puestos de este video, una de las apariciones de Lexus aparentemente la llegamos a tener en el video anti-bully de Stan Marsh. Pero la última vez que Lexus fue llegada a ser vista en la serie, que esto fue únicamente a forma de cameo, fue durante el episodio de la temporada número 21 en su cuarto episodio con la precuela de la franquicia, ya que en este episodio existe un momento donde podemos ver una fotografía del perfil de Facebook de Lexus, lo que nos podría dar a entender que esta, al aún contar con su uniforme de Pasitas, ha logrado la manera de sobresalir con el restaurante que ha estado abriendo varias veces. Sin embargo, los acontecimientos del especial de vacunación nos han dado a entender que Pasitas haya quedado en bancarrota, ya que esto se desarrolla mucho tiempo después de esta aparición del episodio, así que con esto podríamos tener un estatus completamente desaparecido, a no ser que Lexus haya vuelto una
una estudiante con un trabajo normal, por así decirlo, Stella Havesham. Stella es un personaje que jamás se la ha vuelto a ver en ningún otro episodio más allá de su debut en la cuarta temporada de la serie. Siendo el interés amoroso de Pip, que debutó solamente en este episodio, al final de este se nos revela cuál fue el desenlace de algunos otros personajes. Uno de ellos sería Pocket, que al ser el primer amigo de Pip al final de este episodio solamente se nos dice que contrajo una enfermedad bastante mortal y acabó por perder la vida. Ahora bien, este episodio se supone que nos revela cuáles son los orígenes de Pip y todo lo que llegó a pasar antes de llegar a South Park. Según el doblaje de este episodio se nos dice que Pip es de origen español, pero para casos originales de la serie se supone que sería de Inglaterra. Pues simplemente se nos podría dar a entender que con Pip habiendo mudándose hacia South Park haya tenido que mantener una aparente relación a distancia con Stella Havesham. ¿Es eso, o en el peor de los casos tuvieron que terminar su relación amorosa ya que Pip quería convertirse en un caballero y continuar con sus estudios en los Estados Unidos? Pero si recuerdan lo que les había mencionado en esta serie de videos con el personaje de Philip Irwin en la primera parte, recordarán que este estuvo pensado para aparecer en la Vara de la Verdad, pues en este mismo videojuego existe también contenido eliminado que nos revelaría que Stella Havesham había aparecido en South Park en este videojuego convirtiéndose en una niña vampiro. Como tal no la podemos ver como Stella Havesham, ya que para este videojuego al haberse convertido en una niña vampiro su nombre vampiresco será Bloodella. Desafortunadamente esto junto a lo de Philip Irwin se considera contenido completamente eliminado, así que no se consideraría de cierta forma canónico. Pero partiendo de esta base se nos podría decir que Stella de alguna forma llegó a seguir a Pip hacia los Estados Unidos. ¿Es eso, o de alguna u otra forma ellos se fueron juntos a este país? Sin embargo, esta explicación no nos diría el por qué Stella no llegó a ser mencionada en ningún otro episodio, teniendo nuevamente un estatus completamente desaparecido, potencialmente viviendo en España o bien en Inglaterra. Enfermera Gollum. Debutando desde el primer piloto no emitido de South Park antes de contar con su feto, la enfermera Gollum fue un personaje que solamente funcionó para las tramas de algunos cuantos episodios. Pero a diferencia de muchos otros personajes, la enfermera Gollum ha llegado a tener algunos cuantos cameos en muchos otros episodios, uno de ellos incluso sería la película. Durante el piloto no emitido de South Park se nos presentó a la enfermera Gollum como una enfermera común y corriente sin contar con ningún feto en su cara. No sería hasta su episodio debut de La Dama de los Fetos Unidos que se nos revelaría que ahora contaría con esta extraña condición, siendo un completo cambio a lo que se vio en el piloto no emitido. Después de su episodio debut, la enfermería de la escuela primaria de South Park nunca ha vuelto a ser utilizada, o por lo menos de una forma tan común para que la enfermera Gollum vuelva a aparecer en la serie. Sin embargo, sí tenemos uno de sus últimos paraderos en todo South Park y lo tendríamos en la temporada número 24 con el especial de vacunación, ya que la enfermera Gollum se puede ver festejando con toda la multitud de South Park el hecho de que ahora todos cuentan con vacunas y que ya están vacunados. Los super mejores amigos. Ok, aquí tenemos a varios personajes tomando el mismo puesto, teniendo el caso de los super mejores amigos que sabemos que están conformados por algunos cuantos, como por ejemplo Jesús, Moama, Moisés, Sieman y también otros como la Madre Naturaleza. Este equipo de superhéroes, por así decirlo, apareció en algunos cuantos episodios de South Park. Uno de ellos sería su episodio homónimo del mismo nombre, Super Mejores Amigos, que hasta la fecha se encuentra baneado de toda la televisión por la aparición del profeta musulmán. Otra de las menciones a este grupo de personas sería con los episodios 200 y 201, ya que estos vuelven a aparecer al tratarse nuevamente del profeta musulmán. Muchos, incluyéndome, podríamos llegar a pensar que los super mejores amigos se terminarían por disolver después de que tuvieran bastantes problemas con el profeta musulmán. Sin embargo, la respuesta es bastante extraña y bastante sorprendente, además de curiosa, porque se nos reveló hasta el especial de vacunación qué fue lo que pasó con los super mejores amigos. Y es que se nos reveló en una muy pequeña escena donde podemos ver a Stan Marsh contando con una lonchera en la cual obviamente está a punto de llevarse su lonche para ir a la escuela. Pues en esta lonchera podemos ver una imagen de los super mejores amigos, que esto nos daría a entender dos cosas: que Stan Marsh cuenta con esta lonchera desde hace bastantes años, o es una representación de que los super mejores amigos continúan funcionando en South Park. Además de que en esta lonchera se nos puede mostrar una imagen sin censura del profeta musulmán, algo que jamás se había visto desde la quinta temporada de la serie, exceptuando su aparición en algunas intros de la serie. Número 5. Satanás, el rey de las tinieblas. Una de las más conocidas y comentadas cuando tuvieron la aparición de Pip en esta serie de videos sobre: ok, si Pip ya apareció, ¿por qué no estás hablando sobre Satanás, que se supone que es su padre? Da
también y Satanás debutaron en el mismo episodio de South Park, pero estos desde ese momento jamás se les llegó a ver juntos en ningún momento, ni siquiera con visitas al infierno o con Satanás apareciendo en la tierra de vez en cuando. A decir verdad, tenía un poco de fe de que existiera alguna pista sobre el paradero de Satán que de alguna forma no lo había visto en algún otro episodio. Desafortunadamente no existe ninguna escena o mención ni cameo de ningún tipo que nos pueda dar a entender que Satanás sigue vivo de una u otra forma, o al menos saber qué fue lo que pasó en el cielo. El desenlace de Satanás lo llegamos a conocer en la temporada número 22 de la serie con el regreso del hombre oso cerdo, ya que estos pelearon hasta la muerte y Satanás lamentablemente acabó por perder la batalla. Durante el final de esta batalla, Satanás solamente está diciendo que son cosas que pasan y bueno, su momento ha llegado, por así decirlo, empezando a salir su alma de su cuerpo físico para empezar a dirigirse hacia el cielo, algo bastante extraño porque Satanás se supone que es el rey del infierno, con lo cual esto no tendría mucho sentido. Sin embargo, la respuesta es que Satanás se sacrificó haciendo algo bastante noble por los humanos. Además de que también, y además tomando otros videos de referencia de esta serie de videos, se nos ha dado a entender que Dios es amigo de Satanás de una u otra forma, así que no sería tan descabellado que Dios termine ayudando a Satanás para que vaya a vivir hacia el cielo. Michael Jefferson, conocido también como el señor Jefferson, este debutó en la 8ª temporada de la serie en obvia referencia a Michael Jackson, solamente que esto no se nos dice en ningún momento del episodio. Durante toda su participación en este episodio de South Park, al final no se nos dice qué fue exactamente lo que pasó con él. Sin embargo, tenemos algunos cuantos datos y nos basamos en el rey del pop en la vida real, ya que con toda la fama que representaría ser Michael Jackson el rey del pop, esto no sería tan descabellado con el hecho de que simplemente se hayan mudado hasta otra parte. Sin embargo, esto no nos da la respuesta de qué fue lo que pasó exactamente para que volviera a aparecer más adelante en la serie, pero ahora como un holograma en representación de que ha muerto. Pues la respuesta, si bien no se nos da directamente en South Park, es bastante intuitiva si nos vamos con la base de que Michael Jefferson se supone que sería Michael Jackson en la vida real, persona que falleció en el año 2009. Y es que en los episodios de los hologramas felices que salieron después de los años 2015 en adelante, tenemos los avistamientos de Michael Jefferson, que funciona solamente como un holograma y de hecho está interactuando bastante con Ike. Y para los que se estén preguntando qué pasó con Blanket, un personaje bastante importante para este episodio, la respuesta también se podría determinar con el hecho de que sería el hijo de Michael Jackson en la vida real. Tendríamos que Blanket, después del fallecimiento de su padre, pasaría a vivir en otro lugar de los Estados Unidos, viviendo únicamente de las regalías de su padre, que me parece que hasta ahorita no se las han dado. Kip Doherty, el niño con 0 amigos en Facebook, probablemente es uno que muchos piensan que no apareció más allá de un solo episodio, su episodio debut en toda la serie en la temporada número 14. Kip Doherty terminaría siendo un niño bastante solitario, tan solitario que no tiene ningún amigo en Facebook, pero al final de ese capítulo llegó a tener alrededor de 4 millones de amigos, si no es que más, si no es que menos. Pero a pesar de que en su episodio debut se nos da a entender que este acude a lugares como cualquier persona en la vida real, como por ejemplo ir al cine o ir a comer a algún restaurante, es cierto que no volvió a aparecer en ningún otro episodio de la serie hasta el episodio de Bolas de Mantequilla, que sería el camarógrafo. Durante este episodio tenemos a los niños que hacen toda una secuencia musical que está siendo grabada para hacerlo todo en una sola toma, y después de que Butters echa a perder toda la toma, se nos va a mostrar una perspectiva general de todo lo que está ocurriendo, dejando ver que Kip Doherty es la persona que estaba tomando la videocámara para grabar todo esto. Incluso en este mismo especial anti-bully podemos ver a muchísimos personajes que habían o no aparecido en toda la serie. Imaginacionlandia. A mi punto de vista, la mejor trilogía de todo South Park, le pese a quien le pese. Sé que hay algunos que les puede encantar más la guerra de consolas, pero es que Imaginacionlandia para mí es perfecta. Siendo pensada como la segunda película en cines de South Park, Imaginacionlandia son 3 episodios, una trilogía de episodios de la temporada número 11, donde se nos muestra un mundo completamente mágico lleno de imaginación. Todo lo que tú imagines va a dar en ese mundo de Imaginacionlandia, y es por eso que aparecen muchísimos personajes de la cultura popular. Durante el desarrollo de Imaginacionlandia
Imaginacionlandia tenemos bastantes problemas como el ataque de los extremistas, la liberación del lado maligno de Imaginacionlandia e incluso la muerte del alcalde. Y al final de esta trilogía vamos a ver que cae una bomba dentro del todo de Imaginacionlandia, dejando todo completamente destruido y sin ningún rastro de algo imaginativo. Aquí es donde nuestro personaje Butters va a imaginar que nada de esto hubiera ocurrido, haciendo que todo vuelva a la normalidad antes de que llegaran los extremistas. Tal y como se nos dice en esta trilogía de episodios, al salir de Imaginacionlandia vas a estar despertando en tu habitación. Así que después de celebrar todo el triunfo de Butters en Imaginacionlandia, no se nos dice qué fue lo que pasó exactamente con todo este mundo. Solamente el padre de Butters mencionará que apareció en el periódico salvando a toda la imaginación. Y muchos pensarían que después de que Imaginacionlandia representaría una trilogía bastante importante en la serie, en algún momento tal vez se le podría hacer un tipo de mención. Pero esto no terminaría ocurriendo, no hasta el especial de vacunación, donde nuevamente en la escena final tenemos el avistamiento de algo referente a Imaginacionlandia, que en este caso sería el alcalde de Imaginacionlandia. Personalmente no me encanta mostrar esto como la respuesta definitiva a muchísimos otros personajes de South Park, ya que se ha repetido a lo largo de toda esta serie de videos. Como ustedes saben, en esta trilogía de episodios se nos da a entender que los seres de Imaginacionlandia se pueden manifestar en el mundo real sin ningún tipo de problema y prácticamente no tienen diferencia alguna con una criatura del mundo real. Esto también justificaría el hecho de que en temporadas más recientes como la número 23 tenemos a muchísimos personajes de Disney que están apareciendo como si fueran actores de la vida real cuando se tratan de las versiones animadas. Podría ser que Mickey Mouse solamente los trajo del mundo de Imaginacionlandia para que estuvieran participando en las películas. Rebecca. Este es uno que me han preguntado prácticamente desde antes de que empezara con esta serie de videos, al igual que muchos otros personajes de toda esta sección. Rebecca debutó en la tercera temporada de la serie, siendo, como dato curioso, el último personaje interpretado por Mary Kay Bergman antes de su partida de este mundo, solamente días después de la emisión de este capítulo. En este capítulo se nos da a entender que Rebecca, al igual que su hermano, han estudiado toda su vida desde casa por la sobreprotección de sus padres o cualquier cosa de ese estilo. Lo que sucede sería que durante todo este episodio Kyle intenta hacer que Rebecca esté interactuando más con el mundo real, por así decirlo, acabando con una Rebecca totalmente corrompida por experimentar cosas que jamás había experimentado, como el beso de una persona. Y como recordarán, los alumnos le hacen bastante bullying al hermano de Rebecca, y de hecho los papás también le hacen bastante bullying al papá de Rebecca. Todo esto le daría a entender a los padres de Rebecca y a su hermano que todo el mundo real, por así decirlo, continúa siendo bastante peligroso para sus dos hijos. Así que después de todos los problemas ocasionados en este episodio, tendría bastante sentido que Rebecca junto a su hermano volverían a estudiar desde casa sin permiso para salir de ningún tipo. Sé que hubo muchísimos errores que he cometido a lo largo de toda esta serie de videos, pero también los intenté corregir en algunos cuantos. Asimismo, también sé que hay muchísimos personajes que me he dejado fuera, pero tampoco puedo seguir eternamente con esta serie de videos siempre y cuando haya una persona que tenga dudas de algún personaje random por ahí. Yo soy David del canal de Stupid Punks y nos vemos hasta la próxima. Chao.